en Dios no hay casualidades. En Él todo tiene un propósito. El peor error que pudiéramos cometer es mirar a una persona por las acciones que tiene, ignorando lo que Dios mira. Y que Dios no necesita multitudes para que su propósito se cumpla sobre la tierra, sino de unos cuantos que estén dispuestos a creerle, a servirle y a tener fe en Él. Absolutamente nadie, si está en los planes de Dios, está fuera del alcance de la gracia del Señor. Él está con nosotros. Nuestra confianza viene de Él, no de nuestra habilidad. Nuestra victoria proviene de Dios, no de nuestras capacidades humanas. Que la gracia de Dios nos recibe como estamos, pero se niega a dejarnos en la condición que fuimos encontrados. Buenos días. Estoy muy agradecido con el Señor por estar en este lugar, en esta mañana. Hágame un favor y dígale que tiene a su lado: qué bueno verte en la casa de Dios. Dígale así: qué bueno verte en la casa de Dios. Qué bueno verlos aquí reunidos. De verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Los domingos nosotros como iglesia no tenemos reunión, tenemos algo que le llamamos el Super Wednesday. Super miércoles, una vez al mes nos reunimos en el local de la iglesia y tenemos una reunión especial. Y bueno, hoy es muy especial para mí estar y unirme a esta serie muy maravillosa acerca de Josué. Aquellos que tal vez no me conocen, el pastor John ya habló algo acerca de mi persona y me hubiera gustado que mi esposa estuviera hoy con nosotros. Lastimosamente se quedó cuidando a nuestra hija, que no pasamos una noche tan buena como digamos, pero yo estaba ansioso porque amaneciera por dos razones: por estar aquí y para que ya pasara la noche y mi hija pudiera descansar. Así que me emociona estar, de verdad, siempre predicar la palabra del Señor. Es una pasión que Dios ha puesto en mi corazón desde muy adolescente. Recuerdo mis tempranos 12 años cuando empecé a llevar el mensaje del Evangelio, y ha sido, es y oro al Señor que sea la pasión que nos siga sosteniendo el resto de nuestra vida. Escuchaba el mensaje del inicio de la serie acerca de Josué con el pastor y la verdad fue muy impactante, me inspiró mucho. Gracias, pastor, por ese mensaje muy especial para todos, que sé que bendijo a la iglesia y me bendijo a mí también. Así que bueno, quiero aprovechar los minutos para compartir con ustedes el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título que le coloqué a este mensaje es Gracia Inexplicable. Gracia Inexplicable. Josué, el sucesor del gran Moisés, como aprendíamos en la primera parte, recibió la encomienda de parte del Señor para que introdujera a la nación de Israel a la tierra prometida. Y algunas notas que sé que pude recordar de la que el pastor John compartía la semana pasada es que Dios le recordó 3 veces la importancia de ser valiente y esforzado. El mismo pueblo le dijo a Josué: esfuérzate, Dios está contigo, nosotros te vamos a seguir. Y fue el mismo mensaje que Dios le había dado a Josué y que después el pueblo se lo repite a Josué nuevamente. Creo que cuando nosotros entendemos el encargo de Dios para Josué, no estaba basado en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios quería hacer a través de él para la nación de Israel. Y este encargo de introducir a los israelitas a la tierra prometida lo recibió a los 85 años de edad. Para algunas personas considerarían que 85 años es como muy tarde, Dios, como que ya yo a esta edad no estoy con muchas fuerzas para conquistar. Pero algo que podemos ver en la vida de Josué es que servir a Dios no se trata de nuestras capacidades humanas, sino de la fe y la disposición que tenemos para servirle por encima de todas las cosas. Antes de conquistar la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados, Josué eligió enviar
dos espías, los cuales al entrar a Jericó, la ciudad más cercana del otro lado de Jordán, fueron recibidos por una mujer llamada Rahab. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen la historia de Rahab. Para algunos se nos viene a la mente el versículo que nos decía la hermana, que se encuentra en Hebreos, que por la fe Rahab, una mujer de la calle, una mujer que se prostituía, fue salva. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana. Rahab no era una israelita, no era una mujer moralmente intachable y tampoco era una mujer ejemplar al ojo humano. Era como que la menos indicada para que unos hijos de Dios entraran a su hogar. En los días de hoy eso sería un escándalo que un hijo de Dios entre a la casa de una mujer de la calle. En los días de hoy sería un escándalo que un cristiano vaya a un lugar donde los cristianos no deben ir. Pero esta mujer, aunque era una mujer de la calle, la cual se prostituía y vivía en una ciudad que iba a ser juzgada por Dios, llamada Jericó, fue elegida soberanamente por Dios, no solo para recibir a aquellos espías enviados por Josué, sino que Dios los había enviado para salvarle la vida a ellos y como consecuencia ella iba a ser salva y toda su familia del juicio que iba a venir sobre Jericó. Y esto me trae una analogía muy interesante, porque así como Rahab fue rescatada del juicio que venía sobre Jericó por medio de Josué, nosotros somos rescatados del juicio que vendrá sobre la humanidad por medio de Jesús. Miren, esta mujer no solamente iba a recibir salvación, y aparte de que no era parte del pueblo de Dios, sino que además Dios le iba a dar el privilegio de formar parte de la línea genealógica del Mesías esperado. Eso es algo muy escandaloso. Este sermón tiene como fin llevarnos a entender tres verdades. Primero, la gracia inexplicable de Dios. Segundo, cómo esa gracia produce fe y valentía para que hagamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y tercero, cómo esa gracia produce cambios radicales en nuestras vidas. Dígale al que tiene a su lado, no te ves como ayer. Dígale así, no te ves como ayer. Te ves más como Cristo en este día. Óigame, dígalo en fe por lo menos. No, yo sé que sí nos vemos más como Cristo. Mire, el propósito de la gracia de Dios en nuestras vidas es para que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En otras palabras, todos los días deberíamos parecernos más a Jesús y menos al mundo. Más al Señor y menos a lo que aprendimos sobre esta tierra. Acompáñeme por favor a leer estos versículos de la Biblia que se encuentran en Josué, capítulo 2, versículo 1 al 6. Yo le invito a que pueda leerlo conmigo. Si quiere, póngase de pie por favor en esta mañana. Si puede ponerse de pie y de esa manera honramos también la lectura de la palabra del Señor. Josué capítulo 2, versículo 1 al 6 nos dice lo siguiente. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Vayan, exploren la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran.
ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad. Y no sé a dónde se fueron, vayan tras ellos. Tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Tome su asiento, por favor, en esta mañana. Josué eligió enviar a 2 espías secretamente en lugar de enviar a 12 públicamente como lo había hecho su maestro o su líder 40 años antes. Y yo pienso que Josué aprendió la lección que había acontecido en aquel momento, ya que de los 12 que habían ido 40 años antes a explorar la tierra, 10 trajeron un mensaje pésimo, un mensaje muy desalentador. La Biblia dice que cuando los 10 príncipes que habían ido a explorar la tierra 40 años antes trajeron noticias, desalentaron a los miles de israelitas diciendo: no podremos entrar a esa tierra. Es muy difícil lo que va a acontecer allí. Y solo 2 de ellos trajeron un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de aliento. Y fueron Josué y Caleb. Le dijeron al pueblo: si Dios nos prometió que vamos a conquistar la tierra, creámosle a Dios. Él está con nosotros. Nuestra confianza viene de Él, no de nuestra habilidad. Nuestra victoria proviene de Dios, no de nuestras capacidades humanas. Así que Josué toma la referencia de que solo 2 trajeron un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, porque esto significa algo muy interesante, que Dios no necesita multitudes para que su propósito se cumpla sobre la tierra, sino de unos cuantos que estén dispuestos a creerle, a servirle y a tener fe en Él. Josué envió a 2. Diga conmigo, 2 es suficiente. Los espías no llegaron, escúcheme, accidentalmente, por mera casualidad, a la casa de esta mujer llamada Rahab. A una mujer que nadie quería, que todos despreciaban, y que yo me imagino que los hombres casados decían: yo no paso por allí. No voy a pasar ni siquiera enfrente de su casa, porque si por allí algún comentario se sale de que yo pase cerca de la casa, me puedo meter en problemas en mi hogar. ¿Cómo es que estos hombres aparentemente llegaron a esa casa? Escúcheme, no llegaron porque hubieran podido llegar a cualquier otro lugar. Pero no llegaron a la casa de esta mujer por accidente. Antes bien, fue la providencia de Dios para ellos, pero más aún, ellos serían el medio que Dios usaría para salvarle la vida a Rahab del juicio que vendría sobre Jericó. Esto significa lo siguiente: lo primero que quiero enseñarles y quiero pedirles que se lo lleven en su corazón. En Dios no hay casualidades. En Él todo tiene un propósito. Dígale que tiene a su lado: en Dios todo tiene un propósito. Tal vez en la vida usted hoy se encuentra viviendo situaciones o conoce a personas que se encuentran en la peor temporada de sus vidas. Pero el hecho de que se encuentren en los más bajos no quiere decir que Dios no sea misericordioso para rescatarlos y llevarlos hasta lo más alto. El peor error que pudiéramos cometer es mirar a una persona por las acciones que tiene, ignorando lo que Dios mira, ignorando los planes de Dios. Dios había determinado enjuiciar esta ciudad llamada Jericó, pero eligió en su soberana voluntad salvar a esta mujer despreciada, rechazada por el mundo. Nadie quería saber de ella, pero pronto recibiría gracia y perdón de Dios. Escúcheme, Él hubiera podido elegir otra persona. Dios hubiera podido elegir a una persona más, por favor, un poquito: Señor, ¿te equivocaste de casa? ¿Por qué no nos llevaste a la casa de un hombre noble?
de una familia noble? ¿Por qué no nos llevaste a un hogar donde por lo menos si nos vieran no iban a hablar? Y eso que son pueblo de Dios. Y eso que son cristianos. Y eso que son israelitas. Dios elige llevarlos al hogar de esta mujer en su soberanía, porque previamente Dios le había dicho a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. En otras palabras, nadie puede torcer la voluntad de Dios. Nadie puede ir por encima de la voluntad del Señor. Rahab no tenía méritos propios para recibir el favor de Dios, como ninguno de nosotros. Su historia es un retrato perfecto de la gracia inexplicable de Dios. La historia de esta mujer es una gracia escandalosa. Es una gracia que muchos no podrán entender. Pero esto quiere decir, familia, que nadie, absolutamente nadie, si está en los planes de Dios, está fuera del alcance de la gracia del Señor. Y más aún, el haber sido elegida por Dios y el regalo de la salvación que nosotros recibimos no depende ni del pasado, de lo bueno o lo malo que hayamos hecho, qué bueno que es Dios, de las buenas obras o las malas obras que hagamos, sino del propósito eterno de Dios con cada una de nuestras vidas. En su ciudad, en su país, esta mujer no tenía otro propósito más que dormirse como una mujer de la calle, caminar y vivir con esa vergüenza. Pero la gracia de Dios la alcanzó. Esta mujer no solo recibió y escondió a aquellos espías, sino que además ella creyó y afirmó que todo el pueblo, en los versículos siguientes, vamos a leer en un momento, que todo el pueblo estaba aterrorizado de que los israelitas iban a llegar a invadir a esa ciudad, de que ellos iban a conquistar Jericó sin importar lo que sucediera. Todos tenían miedo de lo que iba a pasar y ella creyó que los israelitas eran el pueblo de Dios y que Dios los estaba guiando y que Dios iba a darles la victoria de conquistar esa ciudad. Permítame leerles lo que sigue diciendo la historia, por favor. Josué capítulo 2, versículo 11 al 14, nos dice cómo continúa y cómo al final termina este relato. Dice la escritura: por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Escúchenme las palabras de una mujer sin Dios, literalmente hablando, de la calle, y que en teoría no calificaba para que tuviera una inspiración o una revelación como esta. Yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía, una señal de que perdonarán la vida de mi padre y mi madre y de mis hermanos y hermanas. Sí, tenía una familia. Y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos, si no nos delatas. Seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. ¡Wow! Rahab confesó el señorío de Dios sobre todas las cosas. Él es Dios en los cielos. Diga conmigo, Dios es Dios en los cielos y Él es Dios en la tierra. Nada ni nadie está por encima del señorío de Dios. Ni los gobiernos, ni los presidentes, ni los líderes mundiales. Nadie está por encima del señorío de Dios. Y esta mujer lo reconoció. En la condición en la que estaba, la gracia la alcanzó inexplicablemente. Y empieza a recibir inspiración de Dios.
Y le dice a los propios espías, wow, es que ustedes vienen de camino a conquistar. Pero lo que ustedes no saben, en otras palabras, es que ya su Dios conquistó por ustedes. Esta mujer confesó esto. Yo sé que el Señor es Dios arriba. Ella accionó con fe y valentía. Diga conmigo, fe y valentía. Cuando estos hombres llegaron a su casa, ella se dio cuenta, es verdad. Es verdad que vienen de camino. Es verdad que los israelitas van a invadir esta ciudad. Y escúchame, accionó en fe y valentía, lo menciono, porque ella arriesgó su vida. Recuerde que el rey mandó a militares probablemente a su hogar para decirle, saca a los hombres. Y ella estaba arriesgando su vida. Podía perderla. Protegió a los espías, pidió misericordia y obedeció según los versículos que estábamos leyendo y posteriormente de no delatarlos. Y además obedeció las instrucciones de aquellos hombres al decirle, mira, no conocemos este país, así que por la ventana, por el muro, tíranos un cordón de escarlata y por ahí nos vamos a ir. Y también cuando vengamos a invadir la tierra, vamos a entrar por allí, vamos a sacar a tu familia, el que no esté en la casa se perdió. Esto me lleva a decirles lo segundo, familia, que quiero que se lleven en su corazón esta tarde, por favor. La fe verdadera no se limita solo a creer, sino que nos lleva a obedecer. Dígale que tiene a su lado, sé más obediente. Dígale si sé más obediente. Una cosa es creer, pero otra cosa es obedecer. Usted no sabe la cantidad de personas que me dicen, pastor, si es que yo creo. Yo creo el mensaje que usted me dio es verdad. Y yo sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta obedecer, pastor. A todos nos cuesta obedecer. Esta mujer en su condición, en su situación, eligió obedecer porque ella entendió que la gracia la había alcanzado. Y lo menos que podía hacer en ese momento era no obedecer a lo que tenía que hacer para salvarle la vida a su familia, que no dependía ya de ella, sino de que la gracia la había alcanzado. Escúcheme, esto significa que la fe bíblica no es pasiva. La fe bíblica no se queda con los brazos cruzados. La fe que proviene de Dios no te deja diciendo no sé qué vaya a pasar. No. La fe que proviene de Dios es una fe viva que acciona, que te empuja a moverte, que te lleva a creerle a Dios, que te lleva a avanzar, que te lleva a tomar decisiones que otros no tomarían. Y la confesión de Rahab anticipaba su arrepentimiento y su fe en el evangelio que nosotros un día también íbamos a recibir. Esta mujer por la fe creyó que sería salva. Ella no sabía si de verdad iba a acontecer, si su familia no iba a morir o si ella no iba a morir, pero ella creyó. Diga conmigo, tengo que creer. Esta mujer creyó que su familia y toda ella misma y todos los que pertenecían a su grupo serían salvos del juicio que vendría sobre la ciudad. Y así sucedió. Yo me pregunto en esta tarde, ¿es nuestra fe una fe que acciona, que obedece y que se atreve a creerle a Dios por encima de las circunstancias que estamos viviendo? ¿Es nuestra fe como la de esta mujer que no nos cruzamos de brazos para esperar a ver qué sucede, sino que le creemos a Dios y accionamos en fe, sabiendo que Él va delante de nosotros? Esta mujer hubiera podido decir, no, tengo mucho miedo, los voy a entregar porque si ellos entran a mi casa me pueden matar a mí y a toda mi familia. Escúcheme, la historia de esta mujer sigue siendo y seguirá siendo una historia escandalosa, porque es una mujer que aparentemente no merecía gracia de Dios. Y en este segundo capítulo de la Biblia vemos cómo la gracia del Señor la alcanza a ella, pero viene a ser una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con nosotros también. Como la gracia de Dios por medio de Cristo nos alcanza a nosotros, nos rescata a cada uno de nosotros. Cierto que esta mujer
fue encontrada siendo una mujer que se prostituía. Es una realidad. Es cierto que era extraño que un suceso así aconteciera. Pero lo tercero que quiero dejarles en su corazón en esta tarde, y les pido que piensen en esto luego, es que la gracia de Dios nos recibe como estamos, pero se niega a dejarnos en la condición que fuimos encontrados. La gracia de Dios nos recibe como estamos, pero se niega a dejarnos en la condición que Dios nos encontró. Es por eso que vas a encontrar a hijos de Dios no perfectos, pero sí en una continua transformación. Vas a encontrar a personas que peleamos con situaciones en el diario vivir, pero no somos lo que antes éramos, porque la gracia nos va transformando, y la Biblia dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios nos lleva y vamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Dios esta tarde. Rahab aparece en el salón de la fama de los hombres de la fe. ¡Wow! Siglos después, miles de años después, vemos la historia de esta mujer plasmada y al lado mencionada en una lista de los héroes de la fe. Su vida no solo fue salva, ella no solamente recibió salvación, ella fue transformada por el poder de Dios. Y el pastor mencionaba algo: no modificamos conductas, Dios nos transforma por completo. Ella se convirtió, escúcheme a dónde terminó siendo, y ya usted habrá leído acerca de esto, pero esto me impresiona, porque ella se convirtió en la madre de Boaz, tatarabuela de David y antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su gracia, nos perdona. Y por esa misma gracia nos injerta en su propósito eterno. Eso significa que la gracia reescribe nuestra historia. La gracia transforma nuestro pasado, bendice nuestro presente y nos anuncia un futuro grandioso de la mano del Señor. Esto nos lleva a que entendamos esto. No importa el trasfondo humano, familiar, cultural, político, del ambiente en donde pudimos haber crecido, de las cosas que hicimos, de las cosas que tuvimos que vivir. Nada de eso sobrepasa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo me pregunto en esta tarde, ¿creemos que Dios puede usarnos para su gloria, como lo hizo con Rahab? Y más aún, creemos que Dios puede usar a otros y alcanzarlos con su gracia, como lo hizo con nosotros. Rahab es la evidencia de que Dios usa lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes. Esta historia nos recuerda, familia, que la gracia de Dios es grande, es suficiente. Concluyo esta tarde con lo siguiente, este sermón: con cuán escandalosa es la gracia inexplicable de Dios para este mundo. Porque esta historia nos enseña un testimonio viviente que el Dios de la gracia escoge a lo improbable, transforma a quienes no lo merecen y les da una oportunidad que el mundo se las quitó de antemano. Pareciera que el centro de este sermón es Rahab, pero el corazón de este mensaje es la gracia inexplicable de Dios sobre nuestras vidas y sobre la humanidad. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, esta tarde. Porque el propósito de compartir este mensaje y lo que he podido transmitirles hoy de parte del Señor es que entendamos que Dios no mira lo que mira el hombre. Que los ojos de Dios van más allá
lo que aparentemente ven los humanos. Su propósito y su voluntad sobrepasan a las apariencias de los seres humanos. Y si hoy estamos en este lugar, es por esa gracia que se derramó sobre esta mujer. De igual manera, tengamos gracia más bien, sobre aquellos que nos rodean. Porque así como Dios nos transformó y nos alcanzó, puede alcanzar y transformar a aquellos que están a nuestro alrededor. A los que tal vez no tienen, no son todavía en su corazón, están batallando y peleando con esa gracia de Dios que te está tocando el corazón. Lo menos que podemos hacer es abrazar el favor de Dios, como lo hizo esta mujer. Ella no rechazó a aquellos espías. Ella entendió que Dios vino a su vida, que era el Señor trayendo paz, trayendo redención, trayendo perdón. Y esos espías no llegaron a condenarla. No. Sino que llegaron como mensajeros de Dios, para que el propósito eterno de su gracia se cumpliera en la vida de esta mujer. Y a los que hemos recibido esa gracia, recordemos de dónde Dios nos sacó. Vivamos una fe activa como esta mujer y abracemos nuestro llamado en el propósito de Dios, compartiendo esta gracia inexplicable con aquellos que nos rodean. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde que nos permites, Señor, estar reunidos en este lugar. Dios, gracias, porque así como tú alcanzaste milagrosamente y de una manera asombrosa la vida de esta mujer, hoy estamos en este lugar porque tu gracia nos alcanzó, Señor. Tal vez no llegaremos al conocimiento pleno de tu gracia, Señor mío, pero es suficiente con verte a ti, Jesús, con ver cómo lleno de gracia viniste a este mundo, cómo trajiste, Señor, las buenas nuevas de salvación, cómo tu gracia nos alcanzó, Señor, inmerecedores, llenos de imperfecciones, llenos de debilidades, con muchas cosas más por cambiar o por corregir, y que tal vez muchas de ellos no podamos vencer. Pero es suficiente saber, Dios, y reconocer, como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Padre, tu gracia nos basta esta noche, Señor Jesús, esta tarde. Tu gracia es suficiente para vencer. Tu gracia es suficiente para esforzarnos, para ser valientes, para abrazar el propósito tuyo, Dios. Gracias, porque podemos caminar seguros, Señor, y vivir confiados que tu gracia es suficiente, Padre. Ayúdanos de igual manera a mirar a aquellos que nos rodean de la misma manera que tú nos has visto, Señor, con ojos de gracia. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Ayúdanos a inspirarnos en la fe de esta mujer, además, que no se quedó con los brazos cruzados, sino que se arriesgó y se atrevió a caminar bajo la gracia que tú le diste, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, te pedimos que ellos puedan crecer cada día en la gracia que proviene de ti. Que podamos ser tu iglesia, Señor. Que podamos ser una iglesia llena de tu favor en esta generación. En un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, somos portadores de tu gracia, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, Señor. Amén y amén.